La primera imagen del informativo nos muestra los detalles de una operación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza que ha permitido desarticular una red criminal dedicada al tráfico de drogas. A nivel europeo, el dispositivo en el que se han incautado 155 kilos de marihuana, 6 kilos de speed y 1.200 gramos de heroína se ha saldado con 32 detenciones, 11 de ellos en Valladolid. ¿Qué tal, amigos? Buena medianoche. En la política actual crecen los pirómanos y menguan los bomberos. Una de las habituales en provocar incendios, en no morderse la lengua y contar hasta 10, es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso se ha puesto a llamar paletos a unos cuantos políticos que, según ella, se han dedicado a fomentar delirios identitarios. Entre ellos ha incluido algún político de León. Esta mañana los aludidos y paisanos de los aludidos han criticado ese exceso verbal de la dirigente madrileña. Mientras durante años muchos políticos de este país se han dedicado a hacer el paleto y se han dedicado a crear identidades donde no las había, se han dedicado a hablar de ser más leoneses, de ser más navarros, de ser más baleares, de ser más catalanes, han permitido que sus empresas se fueran arruinando. Es mejor evitar a lo mejor términos que pueden ofender y que no es necesario que se haga. La única paleta que hay aquí es la señora Ayuso, que es una ignorante. Es una vergüenza, son una vergüenza esas declaraciones y le exigimos que se disculpe con las leonesas y los leoneses. Me parecen unas declaraciones desafortunadas. Nadie, por defender sus ideales dentro de la Constitución, se le puede faltar al respeto. En poco tiempo ha demostrado, repito, que su capacidad intelectual no es demasiado grande y, por lo tanto, lo único que le pido es que se centre en los problemas de Madrid, que los tiene. Estamos acostumbrados ya a que distintos sectores de la política, representaciones, nos agredan. Me parecen, repito, desafortunadas y fuera de lugar. Ya han visto, ya han escuchado reproches a Isabel Díaz Ayuso, tantos de políticos leonesistas como también de políticos leoneses, pero del propio Partido Popular. Este va a ser el primer asunto que ponga sobre nuestra mesa de tertulia, una tertulia que voy a compartir esta noche con Luismi Torres. Luismi, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Monse Serrador. Monse, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. A ver, opinad sobre esta polémica que ha surgido a raíz de esas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, llamando paletos a algunos políticos leoneses y de otras comunidades autónomas, como la hemos escuchado. Bueno, pues... Venga, dilo, que te estás moviendo. No, es que también a mí se me ocurren muchos calificativos, pero yo creo que no se trata de ver quién dice la tontería más alta, y cualquier argumento expresado con esas palabras pues pierde todo el valor. Es cierto que en España, en los últimos años, ha habido mucha gente ocupada en poner de manifiesto las divisiones, en buscar en la historia y en la prehistoria y en la anteprehistoria, si la hubiera, las diferencias y una cierta pureza de sangre. En eso estamos volviendo mucho a la Edad Media. Hay que ser catalán de pura cepa, hay que ser vasco de pura cepa, hay que ser español de pura cepa, que también por ese lado nos cae. Y la verdad es que pocos o no hay demasiados que se expresen con claridad en lo contrario, en lo que nos une y en buscar un futuro común donde nos vaya bien a todos. A mí en el caso de León y de otras cuestiones, lo que yo me pregunto es cuándo vamos a dejar de mirar atrás y cuándo vamos a empezar a mirar adelante. Pues no sé si son estos tiempos los ideales para ese tipo de reflexión, porque justo estamos mirando mucho hacia atrás. Monse, ¿cómo lo valoras toda esta polémica que ha surgido? Es que no hay necesidad. Tan sencillo como eso, no hay necesidad, y así no, tendríamos que decir no, así no, porque hay muchos argumentos para tratar, como dice Luismi, de mirar hacia adelante, de buscar lo que nos une, de tener un sentimiento, sobre todo que nos lleve más allá y que nos ponga a todos en el mismo sitio, sin tener por qué renunciar a nuestro sentimiento identitario, sí, llamémoslo así si queremos, pero no excluyente. Quiero decir, yo puedo ser leonés, pero también tendría que ser castellano-leonés. Si es el momento de unir, no de empezar a poner barreras y empezar a romper comunidades, es que no tiene ningún sentido que a estas alturas, cuando hasta hace poco, porque ahora ya miramos a Gran Bretaña y también vemos lo que ha pasado con el Brexit, pero cuando teníamos que eliminar todas las barreras del mundo,
y las estamos creando. Es que no tiene mucho sentido. En cualquier caso, evidentemente, Isabel Díaz Ayuso ha conseguido justo lo contrario de lo que pretendía, porque cuando se victimiza a determinados políticos, pues al final estos políticos acaban recibiendo la solidaridad de todo el mundo, ¿no? Pero ha conseguido unir a todos también, porque sí, como hemos visto, todo el mundo estaba de acuerdo, todos los partidos estaban de acuerdo en no aceptar esas manifestaciones y ese calificativo. Bueno, el Consejo de Fomento ha estado bastante educado, ¿no? Bueno, él es así también, es muy educado. Pero yo creo que el problema, al margen de esta declaración en concreto, el problema también es de una cierta forma de hacer política de ahora, que es una forma de hacer política dirigida a Twitter, a hacer un titular, a la brocha gorda, a no matizar nada, a no explicar nada, a no profundizar nada, a decir la primera tontería que se me pasa por la cabeza. A buscar el titular, en definitiva, que es lo que se está buscando. Claro, si esa es, al final es una política espectáculo, porque al final ha conseguido estar en los medios, que se hable, si al final los que tienen que poner un poco de sensatez a la vida común o a la vida comunitaria, que bastantes fricciones tienen ya los distintos colectivos y las personas que son los políticos, son los que atizan y avivan y tratan temas que tienen que ver con los sentimientos y que tienen que ver también con la cabeza, con esa brocha gorda, pues apaga y vámonos. La señora esta, con todos mis respetos, pues se podía haber callado, que hubiese estado bastante más guapa, vamos. Pues eso, que se muerda la lengua de vez en cuando y que cuente hasta 10 antes de empezar a ofender a aquellos políticos o no políticos que no son de su cuerda o que no son de su misma opinión. Este jueves comienza en Bruselas una de las negociaciones más duras en la era post-Brexit, la del presupuesto que incluye los fondos que se destinan a la política agraria comunitaria. Se anuncian recortes en la PAC, un motivo más de preocupación para los agricultores que siguen manifestándose por ciudades de toda España. Con el sonido de los cencerros pedían en La Coruña que el delito de vender, por ejemplo, un litro de leche por debajo del precio que cuesta producirlo. Con cuernos en los tractores y siguiendo el recorrido del encierro de San Fermín, se manifestaban por las calles de Pamplona trabajadores llegados de toda Navarra. Dicen que pagan a precio de 2020, pero que cobran a precio de los años 70. No hay que elegir entre la PAC y los fondos de cohesión. Lo que hay que hacer es liderar una unión de países, liderar para que todos quieran incrementar la aportación que se hace desde los países miembros en lugar Marcos, de reducir por favor, tiene las que finalizar la aportaciones al campo. intervención. Bueno, ¿qué esperáis de estas negociaciones de la política agraria comunitaria, de los fondos europeos en general, pero nosotros nos vamos a centrar mucho en los fondos de la PAC, porque evidentemente en Castilla y León el sector de la agricultura y la ganadería tiene un peso considerable y esto puede motivar, si al final se cumplen las amenazas de ese recorte, pues más enfado por parte de los agricultores y los ganaderos? Pues el recorte... ¿Teméis lo peor? Que recorte va a haber, pues prácticamente seguro, ¿no? Según dicen, esa es la previsión en principio. Lo que habrá que ver es hasta dónde llega el recorte. Creo que los más optimistas hablaban ya de si nos quedamos en el 10 ya vamos bien. Se estaba hablando del 14. El 14 pues ya es un dinero considerable que en una comunidad, y hablamos de nuestra comunidad evidentemente como Castilla y León, pues va a ser otra vez un palo más para un sector que en este momento está ya muy perjudicado y que tiene mucha dependencia de las rentas de la PAC. Yo en esta cuestión, el planteamiento que hay encima de la mesa es de un recorte serio. Esto habla del 14%. Claro, al final suele acabarse negociando por los gobiernos y llenándolo de fondos ad hoc, pero mi sensación es que esta vez, eliminado el dinero que aporta Gran Bretaña, no hay dinero para todo y además las demandas de otros países de nuevas políticas comunes como la inmigración, que también cuesta dinero. Es lo que te iba a decir, claro, porque en este tipo de situaciones suele haber, no voy a llamarlo lobbies, pero sí que suele haber acuerdos entre países que comparten intereses y que al final intentan hacer fuerza, ¿no?, en el seno de la Unión Europea. No sé si se da el caso en estos momentos, no sé si España tiene algún otro aliado fiable con el que presionar para que no se recorten tanto los fondos de la política agraria comunitaria. Bueno, parece que nos pilla esto en una cierta reformulación de la política exterior o la política referida a la Unión Europea del gobierno de Sánchez. Es decir, frente al
a intentarse sumar a ese eje franco-alemán con España como tercero de los grandes, pues ahora parece que es una especie de geometría variable, de con quien esté mejor en determinados momentos. Vamos a ver cómo sale. Yo lo que sí percibo en el gobierno, en estos primeros compases, es un despiste mayúsculo y monumental respecto a lo que es el campo en estos primeros compases que están dando. Quiero decir, la actuación del vicepresidente segundo, de la responsable de empleo o de trabajo de la semana pasada, expulsando a las organizaciones agrarias y negociando únicamente con una parte ínfima del sector agrario, que es pues los jornaleros andaluces fundamentalmente, denota que no se han enterado de qué va la película. Y ayer diciéndoles, apretad, apretad, seguid apretando, que Sí, lleváis sí. toda la razón. Aparte que tampoco sé muy bien el papel que puede desempeñar un vicepresidente encargado de temas más de carácter social en una reunión donde el que tiene que llevar las riendas, evidentemente, es el ministro de Agricultura. Yo creo que no han medido en su justa proporción lo que supone los días que llevamos ya con los agricultores movilizándose en las calles de este país y con sus reivindicaciones. Yo creo que no se han dado cuenta todavía del nivel que tiene esto, el nivel de movilización y hasta dónde pueden llegar y hasta dónde son capaces de llegar. Pero esconde además, que es lo que a mí me enerva un poco, esconde además una cierta idea del agricultor como el señorito del campo. Lo que dijo Pepe Álvarez, ¿no? Que les llamó carcas y terratenientes. Un desconocimiento absoluto de lo que es el sector agrario y el sector ganadero. No hay más que venir aquí, que venga Pablo Iglesias a cualquier pueblo y vea la vida del señorito de... Vamos, y a mí eso es lo que... Porque al final el problema del campo no lo arreglan ni bajar a 20 peonadas ni regalarlo. El problema del campo tiene que ver con los precios, el problema del campo tiene que ver incluso con una imagen del sector que siempre vilipendiada, siempre... Y con un desconocimiento, no se nos olvide, porque le pasará todavía a muchos ciudadanos que todavía no saben cuál es la importancia precisamente del sector agrario, que depende es que depende todo, depende de nuestra alimentación, depende, no hablemos ya de un sector económico que, fíjate, en Castilla y León todos sabemos que cuando la cosecha es mala, pues al final nuestro PIB repercute y tenemos ese año, la economía no es tan pujante como otros años, el crecimiento es menor, es que es todo, para nosotros es todo, en la mayoría de las comunidades y especialmente en esta. Mañana en el tiempo de tertulia evidentemente tendremos que abordar esas reuniones que se van a mantener en Bruselas para dar los primeros pasos en la negociación de los fondos europeos y ver si se cumplen o si se empiezan a cumplir los malos augurios en torno a los recortes en la política agraria comunitaria. En cuanto a la política nacional, la noticia está, por ejemplo, en el acuerdo alcanzado por el Partido Popular y Ciudadanos para concurrir en coalición a las elecciones del País Vasco, que se celebran, ya les saben, el 5 de abril. El candidato al Lehendakari será el popular Alfonso Alonso. El acuerdo no ha sido posible en Galicia. Ha venido a decir Alberto Núñez Feijóo que a veces las sumas no dan más, sino que lo que hacen es restar, una respuesta un poco a la gallega a las pretensiones de Inés Arrimadas de Ciudadanos de ir de la mano, de ir en coalición también en Galicia, en una comunidad donde el Partido Popular, en este caso Núñez Feijóo, suma 3 mayorías absolutas consecutivas y en su día Manuel Fraga también obtuvo unas cuantas. ¿Qué os parece este acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Ciudadanos, de momento solo en el País Vasco? Hombre, en el País Vasco es un poco lógico. Quiero decir, si quieren aspirar a algo mínimo, incluso diría yo, pues solo pueden aspirar a algo de esa manera. El Partido Popular en el País Vasco en este momento prácticamente no existe y Ciudadanos pues 3/4 de lo mismo. No se nos olvida además que están luchando contra el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido guía, que es que se lo lleva todo. En el País Vasco sí que tiene mucha historia, es verdad que tienen los mismos diputados que los puede tener el Partido Socialista de Euskadi, el que no existe directamente es Ciudadanos. Sí, pero quiero decir que venimos de unas últimas elecciones generales que mira el resultado que ha habido. Que esa es la realidad. Entonces, a Maroto. Claro, exactamente. Y eso al final, sabemos que son unas autonómicas, las autonómicas siempre son distintas que las
las generales. Pero también es verdad que en las autonómicas el arrastre del PNV como partido guía, porque es un partido guía en la sociedad, es tremendo. Entonces, la única forma de conseguir algo, yo creo que es en este caso. Es un partido guía y te lo voy a preguntar, que tú eres de por allí. ¿Indemne a cualquier escándalo o cualquier situación? Porque la gestión de lo que está aconteciendo en el vertedero de Zaldívar deja mucho que desear. Pues deja mucho que desear, pero habrá que... Esta misma pregunta la respondemos cuando veamos los resultados electorales. O sea, ¿tú crees porque que sí que no le puede pasar factura al Partido Nacionalista Vasco? Pues, hace poco fue condenado también un dirigente del PNV en Álava por corrupción. Iba a decir que así no nos enteramos, porque exactamente, pasó sin pena ni gloria aquella historia. Pues ahora, teniendo en cuenta que todavía falta bastante para las elecciones, cuando llegue se nos habrá olvidado, por supuesto, todo el enfado que puede haber en la ciudadanía, que evidentemente lo hay, porque la gestión que se está haciendo es tremenda. Cuando llegue probablemente habrá pasado. Es un partido que también está casi, vamos a decir, por encima del bien y del mal, y consigue reponerse a todo. Claro, está en todos los charcos, todos sí, pero yo la sensación que tengo es que tiene un olfato extraordinario para saber lo que aspira la sociedad vasca. Quiero decir, ensayaron la cosa de Ibarretxe y en cuanto pudieron fueron ellos mismos los que le mandaron a la basura corriendo y se reajustaron con, iba a decir, posiblemente Urkullu, que será el más moderado de los presidentes que ha habido, o el más españolista en su argot de los presidentes del gobierno vasco que ha habido. Sí tiene una... No sé si es porque tiene mucha raíz y llega bien a todos los sitios, no sé si es por otras cuestiones, pero sí demuestra olfato para saber por dónde va la sociedad. A su manera han hecho suyo eso del autonomismo útil de Herrera, o el autonomismo de provecho, porque sacan mucho provecho con su posición. Sacar mejor que nadie, sí, sin lugar a dudas, eso está claro. Antes que hemos hablado de Ciudadanos y de ese acuerdo de coalición con el Partido Popular de cara a las elecciones del 5 de abril, solo en el País Vasco, no en Galicia, os quiero preguntar también un poco de la actualidad más cercana que tiene que ver con Ciudadanos y con las últimas noticias en torno a Francisco Igea, a su decisión de no concurrir a las elecciones de compromisario que se van a celebrar este fin de semana. Hay quien lo puede llegar a interpretar como que es un primer paso para hacerle frente a Inés Arrimadas en la dirección del partido, a quien lo interpreta como un paso para intentar que Ciudadanos apruebe algunas de las mociones que ha presentado el grupo de críticos encabezado por el propio Francisco Igea. ¿Vosotros con qué versión os quedáis? ¿Qué creéis que busca Igea en toda su estrategia? Uy, si fuéramos capaces de desentrañar eso, vamos, podríamos... Os pido demasiado, es cierto. Bueno, no sé, yo creo que al final la decisión de presentarse o no supongo que tendrá que ver con... Se tomará en el último minuto, esa es mi sensación. Yo creo que en los próximos días tendremos claro. Y respecto a presentarse o no, hay verdaderos... no sé si intoxicaciones, pero argumentarios de todas las partes. Hay quien dice que si no se presenta, ¿cómo va a defender su propia enmienda? ¿Quién va a defender su propia enmienda? Por otro lado, digamos, los oficialistas no han presentado candidatura en Valladolid. Al final lo que sí parece es que Valladolid es no sé, el punto blanco, el reducto de los críticos. No, o donde se está cociendo de alguna manera el enfrentamiento. Además, mira, estoy leyendo. Oficialistas cero, ¿no? Y críticos de Ciudadanos se medirán en 8 provincias para elegir compromisarios, excepto en Valladolid. Es la información de nuestros compañeros de la agencia ICAL. Entonces, bueno, pues... sí que tendrán una foto, yo creo, bastante fija de lo que es Ciudadanos en Castilla y León y por dónde respira, ¿no? Igea presumía de que Valladolid lo tenía más o menos bajo control, pero bueno, a partir de ahí, no lo sé. Lo último más exacto que ha llegado a decir esta misma semana, lo decía en COPE y en ABC, era que estaba más cerca del sí. Pero bueno, llevamos con el más cerca del sí también bastante tiempo, y más cerca del sí no significa sí a presentarse.
también es cierto que con todo el camino recorrido y con toda la batalla que ha presentado, porque ha hecho mucha batalla, no sé si más en redes sociales que otra cosa, pero ha hecho mucha batalla para llegar hasta aquí y morir en la orilla, como decía el refrán, pues no sé. Luis Garicano ha dejado de ser de Igea. Eran íntimos amigos, han mantenido siempre mucha cercanía. Pero parece que el pasado fin de semana, ya lo saben, que se le vio a Luis Garicano en un acto de Inés Arrimadas y eso ya hizo levantar determinadas sospechas por parte del sector de Francisco Igea. Bueno, hay quien ve también ahí como una cierta apertura hacia de acuerdo. Claro, hacia acuerdos o hacia formas de ver el partido que no son... También desde el sector oficial se decía que por supuesto habrá enmiendas que se puedan aceptar. Lo que es muy complicado es aceptar una enmienda a la totalidad, porque aquí tengo esto, tirémoslo a la papelera y empecemos de cero. Hombre, lo que sorprende mucho de todas formas es que llevamos semanas peleando desde un lado, desde otro, contestando sobre todo Igea, porque Arrimadas ha contestado más bien poquito, y Inés Arrimadas no haya querido o haya rechazado, le haya dado calabazas literalmente a Igea en 2 ocasiones, que ha pedido reunirse con ella, mantener un encuentro y poner las cartas sobre la mesa de hacia dónde quiere continuar. Lunes, ¿no? Está en Valladolid. Eso no significa que vaya a haber un encuentro. Dicho eso, el próximo lunes está mucho del pescado vendido. El próximo lunes, ese mismo día 24, se proclamarán los resultados de las elecciones de las primarias. Sabremos qué compromisarios son de unos, qué compromisarios son de otras, qué compromisarios no se definen, y podremos decir que está más o menos el pescado Eso vendido. ya puede ser muy relevante de cara a lo que pueda acontecer en el futuro de Ciudadanos. Hoy también hemos conocido que Pedro Sánchez propone a Quim Torra constituir la mesa de negociación en Moncloa el próximo lunes, el 24 de febrero. El Gobierno satisface así a sus socios de Esquerra Republicana e intenta que el presidente de la Generalitat renuncie a la exigencia del mediador. Para la oposición, esta mesa de negociación no es otra cosa que la rendición de Pedro Sánchez ante los independentistas. La mesa para el lunes sin tener en cuenta ni tan siquiera las agendas, es una cuestión mínima de protocolo. Nosotros insistimos en el tema del mediador, igual sí que el mediador va a ser necesario incluso para acordar algo tan sencillo como es la fecha. Más allá de lo que pueda salir de la mesa, la propia foto de esa mesa es la foto de la rendición de un gobierno democrático a las posiciones de un grupo de delincuentes. ¿Se encontrará algún mediador de aquí al lunes? ¿O directamente el Gobierno se va a salir con la suya y no va a haber mediador en esa mesa de negociación entre el Gobierno catalán y el Gobierno español? Ya se aceptó un mediador en el acuerdo de Pedralbes. Yo creo que la cuestión de reunirla el lunes, desde luego que es satisfacer un poco a Esquerra Republicana, pero sobre todo intentar taponar al otro personaje, a Torra, que está haciendo esfuerzos denodados por seguir en el conflicto y seguir en la bronca. Yo entiendo que Torra no es nada sin bronca, porque gestión no puede lucir absolutamente nada, y necesita estar pues como, no sé, es como el crío del patio del colegio que le aparta a todo el mundo y está dando voces para que le hagan caso y dar la nota, pues algo parecido es esto. Lo que sí se ha encontrado es con un tipo como Pedro Sánchez, que de estrategia no sé si sabrá mucho, pero de táctica toda. Entonces, cada vez que el otro da un grito, está Pedro Sánchez dejándole más en evidencia, con lo cual, pues bueno, vamos a ver cómo acaba. ¿Cómo crees que va a acabar esa primera reunión del próximo lunes, la que ya está convocada, a pesar de que desde Junts per Catalunya dicen que no hay agenda y que les han avisado a traición? Eso voy a preguntar yo, a mí me gustaría saber cómo empieza incluso. Ya el cómo acaba no sé, pero ¿cómo empieza? ¿Qué vamos a poner sobre la mesa? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a negociar? Es que ¿qué hay que negociar? En todo caso, vamos más allá. ¿Qué hay que negociar? ¿Qué tenemos que negociar? Hombre, porque si es negociar lo que ellos... El acuerdo Esquerra Republicana de Cataluña brindó su apoyo al Partido Socialista porque había muchas cosas que negociar y Pedro Sánchez parece que estaba dispuesto a ello. Eso es lo que vamos a negociar, pero ¿podemos negociar eso? ¿Estamos en condiciones de negociar derecho a la autodeterminación?
todas maneras, no deja de ser un requiebro del destino que sea Quintorra que se queja ahora de que Sánchez aplica la unilateralidad para este tipo de reuniones. Cataluña le acostumbra a quitar el sueño a nuestro cuarto tertuliano y me da en la nariz que esta mesa de marras tampoco le ayudará a Nieto a dormir tranquilamente. Dinos, Chema. Bona nit. Señor Torra, sí, ha pedido una mesa de diálogo. ¿Rectangular, redonda, cuadrada o ovalada? ¿Una o cuatro patas? ¿Con o sin ruedas? ¿Compacta, plegable, extensible o apilable? ¿Madera, metal, mármol o vidrio? ¿Mesa baja, mesa alta, mesa camilla, mesilla de noche, esquinera, auxiliar, escritorio, secretario, bufete, tocador, pupitre o velador? Muy bien. Recibirá su mesa el lunes. En Moncloa, sí. Bona nit. Ay. No son horas, Juanma. No son horas. No lo son, pero tú encárgate de que llegue esa mesa a tiempo el próximo lunes a la Moncloa. Al ministro Ábalos, que por cierto mañana va a estar en Valladolid en la presentación, en la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno, su reunión con la vicepresidenta de Venezuela en Barajas le persigue por todos los lados. Hoy los periodistas le abordaban en los pasillos del Congreso después de que un juez haya abierto una investigación judicial por ese encuentro. El ministro dice que está tranquilo. Les recuerdo que el juzgado ha requerido las grabaciones del aeropuerto por si hubiese indicios de delito. No me interesa, le interesa a otros, ¿eh? Le interesa a otros generar incertidumbre. Yo estoy muy tranquilo de que todo es correcto, de que se cumplió con todas las normas, por lo tanto tengo una tranquilidad enorme. Es verdad, ahí parece que sí que ha respondido tranquilamente a los periodistas. En otras ocasiones, cuando le preguntan por este caso del Delcy Gate, se enfada un poco más. No deja de ser Yo en esta cuestión dos cosas. A mí me llama mucho la atención que llevemos 20 días instalados en la cosa de Venezuela como mejor argumento político con los agricultores en las calles, con lo que hemos estado hablando de la PAC y con demás. Pues nosotros, que si la señora pisó o no pisó tal línea o tal otra raya, no deja de llamarme la atención. Pero todavía me llama más la atención la comedia de enredo que han preparado Ábalos y el resto, si de verdad no hay nada más que lo que nos dijeron. Es que es además muy sencillo, enseña los vídeos. Claro, enseña las imágenes y ya, si está todo bien, como él dice, no ha pasado nada y todo es correcto y está dentro de la legalidad, pero enséñalo. Y además hay instituciones. Quiero decir, si de verdad es una cuestión que puede afectar a la seguridad nacional, tiene que tratarse con discreción porque puede generar una crisis diplomática, como se ha insinuado, hay una comisión de secretos oficiales en el Congreso. Reúnase y explíquese, oye, pues mira, aquí teníamos esta señora que venía no sé qué y optamos por esto para no dar carácter de lo que sea. El caso es que, como en tantas veces en estos enredos, 15 días, 20 días después, nadie tiene claro exacta qué hacían las maletas, qué no hacían las maletas, en fin, todo eso. Claro, y es que además el gobierno anda provocando encima a los periodistas, diciendo o insistiendo en que no pasó nada, que aquello fue un encuentro casual, una gestión sin más, pero deja muchos pelos en la gatera y eso hace que los periodistas, que los medios de comunicación intenten sacarle punta para conocer, evidentemente, toda la verdad de un caso bastante oscuro. El Pleno de las Cortes Regionales ha homenajeado hoy a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Todos los partidos, excepto Vox, han apoyado una propuesta del PSOE que, entre otras cosas, pide a la Junta más ayudas a las familias de los represaliados. A esa petición ha respondido el vicepresidente del Gobierno regional, que ha anunciado más dinero para la búsqueda de las personas que aún están en fosas comunes. Presenciando este debate ha estado Mercedes Abril, hija de una víctima del franquismo. A ella se ha dirigido el líder socialista. Se lo debemos. En ella y en su familia encontramos el testimonio para reconocer y honrar la memoria de todas las personas represaliadas en la guerra civil y la dictadura, y para ayudar a sus familias en la tarea de búsqueda de sus familiares para darles una sepultura digna. Confirmarle que es intención de la Junta de Castilla y León continuar incrementando los fondos para la exhumación y para la reparación de las víctimas. Vox ha suspendido de militancia a su senador por Ceuta, Juan Ros Alcaide, porque está siendo investigado en un presunto caso de violencia
de género contra su mujer. Ros niega los hechos y por el momento no ha dejado su acta en la Cámara Alta. Su partido no se la puede retirar al ser de carácter personal y mientras la mantenga tiene la condición de aforado. Desarticulada una red que se dedicaba al tráfico de drogas a nivel europeo, hay 32 detenidos, 11 de ellos en Valladolid. Las fuerzas de seguridad han incautado más de 200 kilos de droga y 4 armas de fuego. Más de 200 kilos de droga y 4 armas de fuego se han conseguido incautar en una operación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza vasca. La red importaba desde Turquía heroína y speed y exportaba marihuana a Holanda. Se han producido 32 detenciones, 11 de ellas en Valladolid, porque la banda tenía presencia en Vizcaya, Guipúzcoa, Sevilla, Asturias y Valladolid, tanto en la capital como en la provincia. Destacamos en Valladolid 2 ramas, una en Valladolid capital y otra en Esguevillas. La rama de Valladolid capital se abastecía de speed y la de Esguevillas de speed y heroína. También está afectada la localidad de Cigales, donde han encontrado una plantación interior de marihuana y un laboratorio para procesarla. La investigación comenzó en abril del año pasado. La cabecilla de la red en Valladolid es una vieja conocida de la justicia. Era una ciudadana búlgara de iniciales TVC, de 44 años, que estaba asentada en Valladolid capital. Esta persona, que se conoce en los ambientes como la reina del speed, ya había sido detenida con anterioridad con 10 kilogramos de speed en su poder en el año 2018. La red utilizaba una empresa de transportes para enviar droga a Europa. Uno de los camiones tenía compartimentos ocultos donde escondían los estupefacientes, mientras el camión iba cargado con mercancía legal. Suspendía la búsqueda en el vertedero de Palencia del feto que fue arrojado presuntamente por su madre en un contenedor. El juzgado considera que hay pruebas suficientes para imputar a la mujer de 25 años por un delito de aborto. Señalan que el hallazgo del feto no modificaría la situación procesal de la imputada ni aportaría más datos. La investigación ha confirmado que el aborto se produjo en la madrugada del 2 de febrero en el baño de su domicilio y que después arrojó el feto a un contenedor próximo a su casa. Bueno, pues este asunto seguro que ocupa buena parte de las páginas de algunos periódicos de nuestra comunidad. Ahora vamos con esos periódicos, con sus primeras páginas, con sus informaciones más destacadas y vamos a empezar con la Gaceta de Salamanca y con una información de servicio. Histórica oferta de empleo para profesores con 1.400 plazas. La Junta fija para el 20 de junio la fecha de las oposiciones para docentes de secundaria y enseñanzas medias. Mismo asunto que llevan los compañeros de La Razón, una oposición récord para profesores de secundaria. En el diario ABC destacan que León, Zamora y Medina aceleran su mancomunidad para no devolver las ayudas. Es una información tuya, Monse, o sea que estamos hablando de la ordenación, ¿no?, de los primeros pasos que se dieron. De interés general urbanas, que son las únicas que de momento se podían crear y que están al límite para no tener que devolver las ayudas que en su momento les concedieron precisamente para crearse. Bueno, pues están dando prisa precisamente para no quedarse sin esos fondos. Seguimos con el repaso de los titulares de la prensa regional. El Mundo, Diario de Valladolid, señala que Óscar Puente, el alcalde de esta ciudad, amenaza con la justicia a la Junta por no pagar servicios sociales. Considera al alcalde inaceptable que la Administración Autonómica financie solo el 47% de los 11,8 millones de euros que cuesta la ayuda a domicilio, cuando dice le corresponde el 90%. Diario de Ávila, apoyo unánime de las Cortes para que el Gobierno impulse la autovía Ávila-Maqueda. Y el Diario de León señala que el polo tecnológico leonés se estanca mientras crece en Burgos y Valladolid. Bueno, el Parque Tecnológico de Burgos no es que esté demasiado avanzado, sino que todo lo contrario, lleva muchos años parados. Gracias, Luismi. A vosotros. Nos vemos. Monse, hasta otra. Hasta otra, buenas noches. A ustedes les dejo ahora con la publicidad. Volvemos enseguida. Vamos a hablar de medio ambiente, de contaminación, con un científico del CSIC. Hasta ahora.